Volviendo al tema de resolución de problemas, tomé este problema que es de cuarto grado, que se llama en el comedor, que dice, en el comedor de una escuela hay 96 lugares. Cada mesa tiene lugar para 8 personas. Hoy están comiendo 72 chicos. Y la pregunta no es la pregunta de cuántos algo, sino cuáles de las siguientes preguntas se pueden responder con la información del enunciado y cuáles no. En las que no se pueda responder, explica por qué, y en las otras escribí la respuesta. Es decir, que la primera respuesta que tienen que producir los alumnos no es un número, sino sí o no. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? En principio, hasta ese momento, y en particular con la pregunta que está abajo, ¿cuántas mesas hay en el comedor?, es un problema más o menos típico de división. Digo más o menos porque en realidad hay 3 datos. En los problemas típicos hay 2. ¿Sí? Entonces, si se piensa en dividir, no queda muy claro si hay que dividir 96 dividido 8, 72 dividido 8. O sea que ahí ya hay que pensar un poco. Y el incluir en los problemas más de 2 datos tiene que ver también con el tema de la lectura. Porque recordar 3 datos no es lo mismo que recordar 2. Y además hay que decidir cuál de los datos, por lo tanto hay que tener más información sobre qué es lo que están representando los datos. Entonces, cuando hay más datos, que es más difícil de recordarlos, es como natural volver otra vez al enunciado para darse cuenta de qué era ese número que estaba ahí, qué representaba en el problema el número. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas mesas hay en el comedor? Probablemente van a dividir por 8, es un número chico, siempre se divide por el más chico, no por el más grande. Pero hay que decidir si 96 o 72 es lo que hay que dividir. Entonces, empieza a distinguirse de que hay 96 lugares, pero personas hay menos, ¿sí? Hay 72 chicos, ¿ya? Entonces, claramente la respuesta es... 96 dividido 8, 12 mesas, ¿sí? Otra de las cuestiones que es sumamente importante en el caso de en la resolución de problemas es todo el tiempo preguntar qué representan esos números con los que están operando. ¿Sí? Es verdad que lo que apostamos es que los alumnos lleguen a un momento que puedan trabajar con los números independientemente del significado. Pero para eso tienen que haber establecido relaciones muy fuertes entre los números y las cuentas que realizan, ¿sí? Entonces, muchas veces en los libros les pedimos que escriban al lado de un cálculo qué información permite obtener, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, 96 dividido 8 da 12, y ¿qué deberían decir? La cantidad de mesas que hay en el comedor, ¿sí? Porque dice que hay 96 lugares y cada mesa tiene lugar para 8. Por lo tanto, 12 va a ser la cantidad de mesas que hay en el comedor, ¿sí? Es poder preguntarle a los chicos, ¿y esa cuenta para qué te sirve? Me da 12, sí, pero ¿12 qué? ¿Y cuál es la información nueva que te dio? Acá. Bueno, luego hay otra pregunta que dice, ¿cuántos lugares quedaron vacíos hoy? 24. ¿Seguro que quedaron 24 lugares vacíos? Sí, porque había 96 y hay 96 lugares y hay 70 o 72 personas. ¿Y cuántas mesas están completas? El que está resolviendo el problema no sabe, ¿sí? Es decir, una cosa es lo que sucede, si alguien está en el comedor en ese momento, en ese comedor del cual conocemos la historia, podría decir cuántas mesas están completas, o a lo mejor ninguna, pero el que está resolviendo el problema no es una de las personas que está comiendo en el comedor, ¿sí? Y la respuesta es, no sé, no me dijeron eso, ¿sí? ¿Cuántas mesas se pueden completar con los chicos que vinieron hoy a comer? Tratamos siempre de que las preguntas que les planteamos a los alumnos tengan sentido en la situación que le estamos planteando, porque muchas veces los chicos y algunos docentes no tienen muy en cuenta la realidad. Después pregunta, ¿todas las mesas tienen algún lugar vacío el día de hoy?
En el día de hoy no se sabe. Ante una situación se pueden plantear muchas preguntas. Algunas se pueden responder trabajando con los datos del problema, pero otras no pueden contestarse porque faltan datos. Cuando se elabora una respuesta es importante revisar si tiene sentido, si el resultado obtenido puede ser posible en el contexto del problema, ¿sí? Entonces, analicemos un poquito esto. ¿Qué cálculos hay involucrados? Una división, 96 dividido 8, que para un chico de cuarto grado no es complejo. Una resta, bueno, no se puede responder, y otra división de 72 dividido 8, 9. Es decir, es un problema, ¿lo dirían simple o complejo? ¿Simple? O sea, ¿simple de eso que un alumno lo puede hacer de taquito? ¿Que lo puede hacer distraído? No. Es complejo en cuanto a las relaciones. Complejo no es sinónimo de horrible, ni desubicado, ni nada. Es un problema interesante en el que hay que pensar qué hay que hacer. No solo la cuenta, sino qué relaciones hay que establecer entre los datos del problema, ¿sí? Sin embargo, las cuentas para un chico de cuarto grado son simples. Es decir, que manejamos como distintas complejidades, no solo la complejidad de las cuentas grandes o cuentas nuevas, ¿sí?, sino también la complejidad de las relaciones que hay que establecer entre los datos. Entre la información de la que se dispone y la que se puede obtener, que queda muy presente en un tipo de problemas como este, que ustedes ya lo comentaron. Por un lado, ¿cuántas mesas están completas? Eso es lo que dice la realidad, y si no me dan la información no lo puedo responder, pero me lo dieron, o sea, me dieron, que no sé, ¿no? No me dieron, digamos, no me dieron la información, por lo tanto no puedo responder, pero sí se puede responder cuántas mesas se pueden completar con los chicos que vinieron hoy, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es un problema de lengua, entre poder y ser, ¿sí? Entonces, porque no tiene sentido que se aprenda matemática independientemente de aprender a leer, de aprender a hablar, de aprender a razonar. Se razona con el lenguaje. Y si el lenguaje no lo entienden, no van a poder razonar, ¿sí? Por eso, a veces lo que hacen es eso, o sea, hacen abstracción de lo que dice el problema y agarran los dos números y tratan de encontrar algún índice que les diga qué operación tienen que hacer, ¿sí? También en este caso, ¿todas las mesas tienen algún lugar vacío en el día de hoy? No. Y se podría plantear una pregunta nueva, pero se podría inventar un problema que dijera, ¿podría quedar un lugar vacío en todas las mesas? ¿Sí? ¿A qué estamos apostando? A que lo que queremos lograr es que sean los alumnos los que se planteen las preguntas, no nosotros, ¿sí? Los chicos que vinieron hoy, ¿se podrían sentar de manera tal que en todas las mesas quede un lugar vacío, uno solo? ¿Sí? La respuesta es sí, se puede. ¿Y otra pregunta? ¿Y 2 lugares vacíos? Claro, ¿por qué 2 lugares vacíos? Porque 24 no vinieron. Porque no vinieron 24, y como hay 12 mesas, ¿sí? Entonces, digo, estas no están planteadas en el libro, pero es lo que pensamos que habría que hacer, ¿sí? Bueno, en particular estas se podrían sentar de manera tal que en todas las mesas quede un lugar vacío, y ahí tengo que decidir cuál considero, los 96 que eran lugares o las 72 que eran personas, y entonces hay que volver a leer. Cuando dudan, hay que volver a leer para ver qué era cada una de las cantidades, ¿no? Hay que ir a buscar un dato al problema y aquí no hay ningún número. ¿Por cuánto divido? ¿Por las 8 personas que hay en la mesa? No, por 7 lugares, o hay distintos procedimientos en realidad para resolver esta pregunta, ¿sí? 77 dividido 7 son 10 mesas, pero quedarían 2 chicos sin ubicar. Se necesitarán 11 mesas y hay 12, es decir que se puede. Y esto es muy importante porque 12, ¿qué es de la división? Estos 2 chicos, ¿qué es de la división? Es el resto. ¿Y qué es el resto? Lo que sobra. Si uno no se ocupa del resto aquí, nunca aparece 11 mesas. El cociente es 10, el resto es 2. Listo, ya está. ¿Y cuántas mesas? 10. ¿En 10 mesas pueden entrar 72 chicos? No. ¿Sí? Bueno, y plantear otra pregunta, ¿y no alcanzarán para dejar 2 lugares vacíos en cada mesa? La matemática no puede modificar la realidad. La realidad es lo que hay. Pero puede analizar lo posible, y ese es el rol que hay que hacerle jugar a la matemática.